saltar. Antes de comenzar con el tema de hoy, quería dar un pequeño resumen de lo que vimos la otra vez, de qué hago con Goliat, qué hago con mi gigante, qué hago con el gigante que se me ha levantado, qué voy a hacer con ese gigante. Y ver un poco lo que estuvimos viendo de qué hizo ese gigante, qué hizo el ejército de Israel y qué hizo David. Y un poco lo que hizo Goliat fue que se mostró como vencedor e intimidante. Él vino al ejército de Israel y se paró frente a ellos vencedor. No se paró cabizbajo, sino que se paró con la frente en alto y dijo: estoy yo aquí, el gigante. ¿Quién es el que se va a enfrentar conmigo? Es sorprendente, mi hermano, porque cuando vienen los gigantes a nuestras vidas, ellos no vienen cabizbajo. Vienen a presentarse como que si vienen a acabar con nosotros, que ellos tienen el poder, que ellos tienen la autoridad para venir en contra de nosotros, pero es una mentira. Y lo vamos a estar viendo. Como segundo punto, ese Goliat, ese gigante empieza a hacer bulla, empieza a hacer ruido para que nosotros lo empecemos a escuchar. Vimos también que ese gigante empieza a dar órdenes y quiere que le hagamos caso y que juguemos según sus reglas. O sea, que él vino a presentarse y vino a decirte cómo debes vivir tu vida ahora, cómo vas a llevar tu vida, cómo vas a adorar a Dios, de qué manera lo vas a adorar, si vas a ir o no a la iglesia. Ese gigante que se levanta quiere que tú juegues según lo que él te dice que tú hagas y no según lo que está diciendo Dios. Y va a depender si nosotros le prestamos atención. También viene a socavar la quietud, la confianza, la esperanza, la fe día tras día por mucho tiempo. ¿Qué pasó con ese Goliat? Él dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 17 que él vino durante 40 días. Se le presentó al ejército de Israel 40 días diciéndole: ¿quién se va a enfrentar conmigo? Atemorizándolo. ¿Cuántos días se te ha presentado a ti tu gigante? ¿Cuánto tiempo está tu gigante diciéndote allí: estoy aquí, no vas a poder conmigo? Enfréntate conmigo si quieres. ¿Cuántas veces no ha pasado eso? Pero vamos a ver qué hizo el ejército de Israel. El que se debió levantar y luchar contra ese gigante. ¿Qué pasó? Ellos se permitieron ver a ese gigante, pero no solo verlo, observarlo, detallarlo y empezar a compararlo con ellos mismos. Y quiero que venga un momentico mi hermano Fabián, un momento por acá.
y ese gigante, mi hermano, se para allí al frente tuyo. Y uno más o menos flaquito, pequeño, ¿verdad? No tan grande. Uno ve a ese gigante y uno dice, wow, uno no puede con ese gigante. No podemos. Y realmente, mi hermano, vamos a ser sinceros, no podemos con ese gigante. Esa es la realidad. No podemos con el gigante. Yo no puedo con el gigante que se me ha presentado delante de mí. Y a veces pensamos que como se presentó ese gigante, entonces nosotros nos tenemos que alzar más. Y tenemos que montarnos y ponernos por encima de ese gigante y entonces empezar a presentarnos como que nosotros somos grandes. Como dicen por ahí, hoy en día el humanismo, tú lo puedes hacer, piensa en positivo, que tú vas a poder hacerlo y empezamos a montarnos en eso. Y esa no es la forma de derrotar al gigante, mi hermano. La forma de derrotar al gigante es que usted agarre su silla y se haga más pequeño. Aún más pequeño delante de ese gigante. Que aún usted se vea más pequeño. Porque mientras que tú te ves más pequeño, mientras que tú caes de rodillas y te ves más pequeño, entonces ahí es donde el poderoso de Israel empieza a glorificarse. Donde él empieza a hacer las cosas. Pero esta no es la predica, esto es un resumen nada más. Entonces ellos se permitieron verlo, observarlo, compararlo consigo mismo, lo oyeron y le prestaron atención. El problema no es oír a tu gigante, que se te para enfrente y te dice, yo soy tu enfermedad y te vas a morir con esa enfermedad. El problema es que tú lo escuches por una vez. El problema es que tú le prestes atención y empieces a creerle. Sí, verá que sí, yo me voy a morir así. Yo me voy a morir de esa forma. Ese problema que se me presentó no tiene solución y empiezas a dejarle cabida en tu mente. La tercera cosa que hizo el ejército de Israel es que jugó según las reglas que le impuso Goliat y no según lo que Dios le tenía establecido a ellos. Goliat se le presentó y le dijo que venga uno de ustedes y luche contra mí. ¿Por qué tenía que luchar uno solo? Si ellos eran un ejército y en un ejército es muchos en una unidad trabajando con una misma misión, con una misma visión, con un mismo propósito. ¿Qué es lo que quiere el enemigo cuando viene a tu vida, cuando se levanta ese gigante? Que seas tú solito, que creas que tú estás solo, que creas que tú debes luchar con ese gigante solo y que no te apoyes en tu hermano, en tu líder, en los que están allí que pueden ayudarte a orar junto contigo. No a orar por ti, sino a orar junto contigo, a orar contigo allí. Entonces el gigante te trata de separar, de aislar, porque sabe que tú aislado eres vulnerable. Pero que tú al lado de alguien más, al lado de un varón, de una mujer de Dios, de un grupo que está allí orando, que está allí intercediendo, eres poderoso y vas a poder contra él. Pero el ejército de Israel empezó a jugar según su regla. Se le presentó por 40 días y ellos 40 días atemorizados, pensando que ellos tenían que luchar solos contra él, cuando podían luchar todos juntos y vencer. Pero vamos a ver qué hizo ese joven, ese muchacho David. David lo escuchó también en el versículo 23 de Primera de Samuel 17. Dice que David vino Goliat de nuevo y David estaba allí y también lo escuchó. Y escuchó lo que estaba diciendo Goliat, como lo escucharon todos. Pero ¿qué fue lo que él no hizo? No se concentró en la voz del filisteo, de Goliat, sino en la recompensa o promesa que había para el vencedor. Para el que venciera sobre Goliat, había una recompensa, había algo que se le iba a entregar. Él no se concentró en escuchar a Goliat allí. ¿Qué está pasando?
que no, él se concentró en escuchar las promesas que están escritas acerca de nosotros, acerca de lo que nosotros podemos hacer cuando nos disponemos en las manos de Dios. ¿Qué hizo David también? Se apartó de aquel o aquellos que no lo iba a dejar avanzar y vencer. Aquello que le hacía un obstáculo, él no se ponía a pelear con ellos. Porque el problema es que a veces nos ponemos a pelear con nuestro hermano, que a veces nos puede estar haciendo oposición. El problema es cuando tú te pones a pelear con el hermano. Lo que tienes que hacer es desviarte y seguir adelante a donde Dios te ha dicho. No debes pelear con tu hermano, porque es tu hermano. Así en un momento se levante, sigue siendo tu hermano. Puede estar equivocado, pero sigue siendo tu hermano. No perdió su identidad en ningún momento. Él sabía en quién confiaba y quién estaba con él. Mientras que el ejército de Israel lo que veía era al gigante nada más y lo escuchaba solo al gigante. Y también le habló no de él, sino de Jehová. O sea, cuando vino Goliat y se paró frente a David y le empezó a decir, ¿pero qué eres tú? ¿Acaso yo soy un perro para que me hayan mandado un muchachito aquí? Y broma, y empezó a insultarlo. Él no empezó a insultarlo también. Él no vino y le dijo, es que yo soy un pastor, es que yo soy un evangelista, es que yo tengo este don, es que yo tengo aquel don y el otro. No, él simplemente le dijo, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, que es quien te va a vencer. No yo, sino Jehová de los ejércitos, ese es el que te va a vencer. Entonces, no se presentó él, sino que presentó a Jehová. Y ahora sí, mis hermanos, vamos a entrar en lo que es el tema de hoy. El otro. El tema de hoy, mis hermanos, es identificando mi campo de batalla. Identificando mi campo de batalla. Y lo dije en el primer servicio, yo no acostumbro a esto, pero dígale al hermano que tiene allí al lado, identifica tu campo de batalla. Dile, es necesario que identifiques tu campo de batalla. Porque si no identificamos dónde estamos peleando, no vamos a poder saber ni siquiera contra quién estamos peleando. Es que a veces el gigante se presenta y tú no sabes ni dónde está y no te has percatado que está allí presente porque no has identificado cuál es el campo de batalla. Pero hoy, en el nombre de Jesús, lo vamos a estar viendo. Vamos a estar viendo cuál es ese campo de batalla que hay en nosotros. Vamos a estar buscando en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 23. Primera de Samuel 17, 23. Y vamos a estar anotando por acá. Dice, mientras él hablaba con ellos, he aquí que el paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. ¿Quién le salió al encuentro a David allí? Le salió Goliat, el gigante. Vino, se presentó, David estaba allí, David lo escuchó, fue el primero que se le presentó a David. Pero hoy vamos a ver a tres personajes que vinieron junto con Goliat, porque muchas veces cuando viene un gigante a tu vida no viene solo, viene acompañado. Y muchas veces utiliza a los que están a tu alrededor para levantarse en contra de ti. Y vamos a ver cuáles son esos tres personajes hoy. El segundo está en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 28. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 28 dice, y oyéndole hablar Eliab
su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Es tremendo, mi hermano, porque el hermano mayor de David, Eliab, su propio hermano, se levantó en contra de él. Se levantó a decirle: yo sé por qué tú has venido, yo sé que eres soberbio y que hay malicia en tu corazón. Y vamos a ver al tercer personaje antes de ver qué hizo David precisamente con ellos tres. Con el tercero, en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 33. Vamos a ver el tercero que se le levantó a David. Dice: dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Wow, sorprendente aquí, mis hermanos. El tercero que se le levanta a David es Saúl. El rey, el que se suponía que más bien le debería infundir aliento, que le debería decir: sigue adelante, lo vamos a poder vencer, fue el tercero que se le levantó a David. Pero ¿para qué se le levantó? ¿Para qué se levantaron estos tres personajes aquí a David? Para algo en específico, mis hermanos, y era para cambiar su pensamiento, para cambiar lo que él tenía en su mente, en quién él confiaba y dónde estaban sus pensamientos, tratando de distraerlo y de desviarlo de lo que Dios había colocado para él. Vamos a estar viendo qué hizo David. En Primera de Samuel, Primera de Samuel 17:26. 17:26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? En respuesta de lo que vino Goliat a decir, ¿qué hizo David? Se concentró en la recompensa, en las promesas, en lo que dice Dios acerca de él y no en lo que dice un gigante que se haya levantado acerca de él, sino en lo que dice, en lo que está establecido, en lo que Dios ha dicho acerca de ti. Para eso, así David hizo con Goliat, para repeler lo que Goliat le estaba diciendo. Y vamos a ver qué hizo con Eliab, su hermano. En Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 30, dice: y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. ¿Qué hizo él? Se apartó, mis hermanos. No contendió con su hermano, no le dijo: es que tú me tienes envidia, es que tú no me conoces, tú no sabes lo que yo puedo hacer, lo que Dios me ha llamado a hacer, cómo Dios me va a utilizar. Yo soy el ungido de Jehová, yo soy el nuevo rey de Israel. Él no se enganchó allí con su hermano. A veces nosotros nos enganchamos con nuestros hermanos en una pelea y no entendemos que eso lo que nos hace es quitar tiempo, pero también lo que nos hace es prestarle atención y cambiar nuestra atención en nuestra mente de dónde debemos estar enfocados.
Él lo que hizo fue simplemente se apartó. No le dijo más nada. No le dijo tú tienes razón, no tienes razón, tú eres un mentiroso. Simplemente se apartó. ¿Y qué hizo con Saúl? En 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37. Dice, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. ¿Qué hizo con este tercer elemento que se le presentó a David? Le habló, le presentó. ¿Qué le presentó? Su currículo, sus estudios, su PhD, su teología, sus dones, su ministerio, lo que él era. No, no le presentó nada de eso. Lo que le presentó fue a Jehová. Y yo me imagino a David diciéndole a Saúl, sí, tienes razón, yo soy un muchacho, no he sido entrenado a la guerra, no tengo el porte, no tengo el tamaño, pero tengo a alguien que tiene el tamaño, tengo a alguien que tiene el porte, tengo a alguien que tiene el conocimiento y que tiene el poder. Y a ese que tengo es a Jehová. Y a ese te lo presento hoy. A ese te lo presento hoy. Entonces vemos allí que Goliat, Eliab y Saúl lo que querían era cambiar el pensamiento de David, cambiar lo que estaba dispuesto para David. Y hoy volvemos acá de nuevo identificando mi campo de batalla. Y ahora sí vamos a empezar a ver, mis hermanos, cuál es nuestro campo de batalla. De cada uno de nosotros hay un campo en común y es nuestra mente. Allí es donde el enemigo, donde Goliat, donde el gigante quiere empezar a penetrar, donde él quiere empezar a transformar lo que Dios ha dicho de nosotros para cambiar nuestra identidad. Vamos a ver un momentico allí, la próxima lámina. La próxima. Este es nuestro campo de batalla, nuestra mente, nuestros pensamientos y cómo nosotros estamos alimentando ese campo de batalla. ¿Qué estamos dándole a nuestra mente? ¿Qué estamos dándole a nuestros pensamientos? Es lo que vamos a estar viendo un poco. La siguiente. El campo de batalla de la mente. Allí es donde están las preguntas. Allí es donde está la palabra de Dios. Allí es donde está Jesucristo, o debería estar Jesucristo. Pero ¿qué está en nuestra mente realmente? Y eso lo vamos a poder entender un poco, ver un poco cuando nos vamos hacia nuestros sentidos. Nosotros tenemos ¿cuántos sentidos? Tenemos 5 sentidos, mi hermano. 5 sentidos. Tenemos la vista, tenemos el oído, tenemos el olfato, tenemos el tacto y tenemos el gusto. Y cada uno de esos 5 sentidos alimenta y está alimentando continuamente a nuestra mente. Nuestra mente se está alimentando de lo que nosotros oímos, de lo que nosotros vemos, de lo que nosotros olemos, de lo que nosotros degustamos o hablamos y de lo que nosotros tocamos. ¿Qué estamos viendo nosotros? ¿Qué está viendo Miguel? Eso está yendo a mis pensamientos, eso está transformando mis pensamientos, eso que yo estoy viendo. ¿Qué está tocando Miguel?
eso también activa una parte en mi cerebro que empieza a transformar y a crear sentimientos, a crear emociones y sensaciones en mí. Con solo un toque, con solo un roce que se pueda dar a una persona, se puede levantar algo en esa persona. ¿Con qué estamos alimentando nuestra mente? Con el olfato, decía esta mañana, que algunas veces venimos y nos acercamos. Qué sabroso huele. Riquísimo. Y eso, mis hermanos, activa algo no solo en nosotros, sino que activa algo en la otra persona también. En la otra persona que no te pertenece. En la otra persona que no te corresponde. En la otra persona que estás creando una sensación y un pensamiento en su mente que va a hacer que haga algo y que empiece a generarse algo allí en su mente, mis hermanos. Los sentidos que nosotros tenemos van a alimentar nuestra mente, tanto el tacto como el oído, mis hermanos. ¿Qué estamos escuchando? ¿A qué le estamos prestando atención? ¿Qué estamos escuchando continuamente? En Proverbios capítulo 23, versículo 7, Proverbios capítulo 23, versículo 7 dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. No voy a leer la segunda parte. Tal cual, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Entonces tú eres, yo soy, de lo que estoy alimentando a mi mente, de lo que estoy alimentando a mis pensamientos, de lo que yo estoy viendo, de lo que yo estoy observando. ¿Qué estás viendo por allí? ¿Qué estás observando por allí? ¿Qué es lo que ves continuamente? ¿Con qué se deleitan tus ojos? Eso es lo que estás alimentando a tu mente y eso es lo que tú vas a hacer. No podemos hacer otra cosa sino lo que estamos alimentando a nuestra mente. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Tal en su corazón, tal es él. ¿Y con qué estamos alimentando esa mente, mi hermano? Aparte de lo que vemos, también lo estamos alimentando con lo que oímos. Y en esto voy a caer en un punto, mis hermanos, en específico. ¿Qué estamos escuchando? ¿A qué le estamos prestando atención? Y acá hay un punto en específico que es la música, mis hermanos. Cuando nosotros identificamos el campo de batalla y lo estamos viendo, es nuestra mente, es nuestros pensamientos. Y la música causa en nosotros una transformación, causa en nosotros una programación mental continua. Si nosotros estamos escuchando continuamente algo, ese algo es lo que estamos alimentando a nuestra mente. Ese algo es lo que yo voy a hacer y lo que yo voy a hacer también. No puedo hacer otra cosa, sino de lo que yo escucho, veo, toco, desgusto, vuelo. Eso es lo que yo voy a hacer. Y la música en específico es una estrategia que hoy las tinieblas están utilizando para programar nuestra mente, para cambiar nuestros pensamientos, para educarnos, para, como dice por allí, se me fue la palabra exacta. No programarlo, es adoctrinarnos, gloria a Dios. Adoctrinarnos, mis hermanos. Con la música hoy en día nos están adoctrinando, nos están diciendo qué hacer, cómo hacerlo, con quién hacerlo, y nos están diciendo qué es lo bueno y qué es lo malo. Y lo malo de todo esto es que nosotros muchas veces le estamos prestando atención a eso.
es que nosotros no nos hemos fijado en cuál es nuestro campo de batalla y no estamos cuidando nuestro campo de batalla. No estamos cuidando a lo que el Señor se refirió cuando decía en su palabra: renovaos en vuestro entendimiento de tu mente. Allí es donde el campo de batalla, mis hermanos. Vamos a buscar un momento en Efesios capítulo 4, versículos 22 al 25, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. En cuanto a qué, a la pasada manera de vivir. ¿Para qué quieres seguir trayendo esa pasada manera de vivir? ¿Con qué debemos vestirnos? ¿O qué debemos soltar primero? Ese viejo hombre. Seguimos en el siguiente. Y renovados en el espíritu ¿de qué? De vuestra mente, mis hermanos. No de vuestros pies, no de vuestras manos, sino de nuestra mente. Allí es donde es el campo de batalla principal. Es en tu mente, no es en ningún otro sitio. No es en tu vecindario, no es en tu trabajo, no es en la iglesia, es allí en tu mente. Y vestidos del ¿qué? Del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Que no me respondan los del primer servicio. ¿Quién o qué es ese nuevo hombre? Cristo, gloria a Dios. Ese es el nuevo hombre de quien nos debemos vestir. Ese es el nuevo hombre que debe haber en nosotros. Cómo él pensaba, cómo él actuaba, cómo él caminaba, que él decía en el 25, por lo cual desechando ¿qué? La mentira. ¿Dónde está la mentira, mis hermanos? ¿Dónde viene a actuar la mentira? ¿En dónde? En la mente, en los pensamientos, desechando la mentira. ¿Qué debemos desechar? La mentira que nos quieren decir por las músicas, por las redes, por la televisión, los compañeros de trabajo, los compañeros de estudio y a veces hasta la misma iglesia. Debemos desechar la mentira. ¿Para qué? Para hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Nosotros, mis hermanos, vamos a hacer lo que yo esté escuchando continuamente. Eso es lo que yo voy a hacer. Si yo estoy escuchando palabra de Dios, yo voy a votar palabra de Dios. Yo voy a caminar conforme a la palabra de Dios. Pero si yo lo que estoy es escuchando la música de hoy en día, la música secular, y muchos me dirán, pastor, usted es exagerado, y eso no es así. Pero déjenme decirle que sí, mi hermano, y me voy a oponer siempre a lo que es la música secular del mundo, porque ella empieza a programar tu mente, empieza a cambiar tus pensamientos, para que empieces a actuar de una manera distinta, para que pierdas lo que Dios te ha entregado a ti. Y vamos a ver un pequeño video, mis hermanos. Voy a apagar acá la luz un momento. Ponle sonido. Ya, páralo allí. Pónganle el sonido un momento allí. Y pueden ser imágenes fuertes, mis hermanos. Y muchos dirán, guau, y el pastor trae esto a la iglesia y lo muestra aquí en la iglesia, sí. Porque esa es nuestra realidad, mis hermanos. Eso es lo que estamos viviendo. La mente es programable y la música es un programa. Cuando afirmas algo, la mente no sabe si es verdad o es mentira, pero asume que es real. Eso que afirmas y repites se convierte en una creencia.
y las creencias moldean tu realidad. Define cómo percibes las cosas. ¿Qué crees que pasa en tu mente cuando escuchas esto? Bendición. Hoy tengo a una, mañana otra. ¿Por qué crees que se han reducido los matrimonios en los últimos 20 años? Hoy en día una mujer joven y casada y que quiera casarse es un unicornio. La norma es la mujer soltera, con un hijo, OnlyFans o un amante casado. ¿Crees que tu comportamiento no tiene nada que ver con la música que hacen estas celebridades? Piensa de nuevo. A la televisión, ¿qué te pasó, papá? Que si no enseñas una orgía no estás en nada. Vete y camina por la calle, mira cómo está. Y no digas que no tienes que ver con su maldad. Es sorprendente esto, mi hermano, y vamos a poner de nuevo ahorita el video. Pero es sorprendente esto, lo que la música es la primera estrategia que está utilizando el enemigo en el campo de batalla. Es una de las primeras cosas que está utilizando hoy en día en nuestro campo de batalla, que es nuestra mente. Es la música, mi hermano. Esa es la primera estrategia y cómo las tinieblas están entrando en el pueblo de Dios. Cómo las tinieblas se están colando como zorras, como pequeñas zorras en el pueblo de Dios. Sigilosamente, allí en nuestra mente, cambiando nuestra percepción. Vamos a ponerlo de nuevo allí, mi hermano. La mente es programable y la música es un programa. Cuando afirmas algo, la mente no sabe si es verdad o es mentira, pero asume que es real. Eso que afirmas y repites se convierte en una creencia. Y las creencias moldean tu realidad. Define cómo percibes las cosas. ¿Qué crees que pasa en tu mente cuando escuchas esto? Bendición. Hoy tengo a una, mañana otra. ¿Por qué crees que se han reducido los matrimonios en los últimos 20 años? Hoy en día una mujer joven y casada y que quiera casarse es un unicornio. La norma es la mujer soltera, con un hijo, OnlyFans o un amante casado. ¿Crees que tu comportamiento no tiene nada que ver con la música que hacen estas celebridades? Piensa de nuevo. A la televisión, ¿qué te pasó, papá? Que si no enseñas una orgía no estás en nada. Vete y camina por la calle, mira cómo está. Y no digas que no tienes que ver con su maldad. Es sorprendente esto, mis hermanos. Y quiero leer en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 20. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 20. Vamos a esperar que mi hermano lo coloque allí. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 20. Dice, hermanos, no seáis niños, ¿en qué? En el modo de pensar, sino sé niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Por qué Pablo decía esto? Porque él lo sabía muy bien y él mismo lo decía, lo que quiero hacer no es lo que hago, sino que hago lo que no quiero hacer. ¿Qué es lo que él estaba diciendo allí? Hay una programación que está en mi mente, que me han programado así, y lo que yo quiero hacer no es lo que hago porque esa programación no me lo permite. Y lo que yo quiero hacer no lo hago porque esa programación tampoco me lo permite. Es sorprendente este video, mi hermano, que vimos, y no lo vimos, el video de la niñita que sale allí. Y quiero hacer un ejemplo con mi esposo un momento, que lo hice en el primer servicio. Yo voy a ser la niña en este caso. Y la niña le dice al niño que la bese. Y él lo besa, ¿verdad? Y después, ¿qué hace esa niña que no se ve allí? Pero si ustedes buscan el video, lo van a poder ver. La niña, mi hermano, se tapa la cara porque ella sabe en su más profundo, en lo que Dios ha colocado, aún en los niños, desde que nacemos, es un espíritu, y ese espíritu nos empuja hacia lo bueno, nos empuja hacia Dios. Y ella sabe que hay algo que no es correcto, pero la programación que han metido en su mente, a pesar de que ella sienta vergüenza, ella lo va a hacer porque la han programado de esa forma. ¿Qué hace esa niña? Se tapa
su cara, se tapa su cara así y viene y se para donde está el niño y le hace esto. Le hace eso, mis hermanos. Pero se tapa la cara porque sabe que es algo vergonzoso. Pero la programación que han metido en su mente la está obligando a hacer lo que está haciendo. Porque la música que ha venido escuchando es esa. Yo soy una perra y debo comportarme como una perra. Y tú eres un hombre y debes aceptarme como una perra. Y debes tratarme como una perra. Eso es lo que están metiendo en nuestra mente. Eso es lo que están metiendo a los jóvenes, a los niños. Y no nos damos cuenta. Y no lo hemos percibido. O lo hemos dejado a un lado y nos hemos hecho la vista gorda. Pero esa es la verdad, mis hermanos. Y por eso es que digo que rotundamente no apruebo, mis hermanos. No apruebo la música secular. ¿Por qué? Porque nos va empujando poco a poco, sutilmente, porque empiezo a escuchar algo que de repente yo digo, no hay nada malo en eso. ¿Qué hay malo en esta música? No hay malo, ciertamente, no hay ninguna letra mala, pero eso te va empujando hacia otra canción y después a otra, hacia otra. Y cuando vienes a ver, estás escuchando esto. No importa si tengo a una o a otra. Mañana tengo a una y pasado tengo a otra. ¿Cuál es el problema? No importa. No importa si yo soy una señorita, porque realmente no soy una señorita, soy una perra. Y puede sonar fuerte, mi hermano, pero esa es la realidad. Eso es lo que está pasando. Y que muchos de nosotros a veces prestamos nuestros oídos para eso. Y decía esta mañana que a veces, mi hermano, yo estoy en la camioneta y ponen música. Y a mí, cuando estaba en mi vieja vida, mi hermano, me gustaba mucho la salsa. Y a veces me monto en las camionetas y tienen la salsa. Y sobre todo, y le soy sincero, mi hermano, me gustaba la salsa erótica. Y me monto en la camioneta y de repente estoy allí sentado y empiezo a escuchar y ponen una salsa allí. Y cuando vengo a ver, sin querer, mi hermano, en algunas ocasiones he venido y la estoy cantando. ¡Wow! Es sorprendente la programación que tenemos en la mente. Y allí es donde el Señor quiere que seamos renovados, que seamos transformados en nuestra mente, mis hermanos. Porque lo que quiero hacer no es lo que hago. Porque ha habido una programación anterior en mi mente que me empuja a hacer lo que no quiero hacer. Y que lo que quiero hacer no lo voy a hacer. Porque no me deja. La música es un elemento, mis hermanos, que hoy está causando estragos en nuestra sociedad. Ahí lo decía en el video. Piensa en esto. ¿Crees que eso no te está modificando tu manera de pensar, tu manera de ver las cosas, tu manera de actuar? En Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33 dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por más que tú tengas buenas costumbres, por más que tú escuches la palabra de Dios, leas la palabra de Dios, ores, ayunes, vigiles, pero si sigues escuchando lo que no debes escuchar, las malas conversaciones corrompen todo lo que tú estás haciendo. Corrompen todo lo que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida, en mi vida. La corrompe, la destruye y no deja que hagamos lo que debemos hacer y nos empuja a hacer lo que no debemos hacer. Y por eso es que algunas veces nos preguntamos, ¿pero por qué sigo viendo pornografía? ¿Por qué sigo adulterando? ¿Por qué sigo fornicando? ¿Por qué sigo diciendo mentiras? ¿Por qué sigo haciendo lo que no debo hacer?
es porque hay una programación que se ha metido en tu mente, que te dice que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. Esa programación en el 90% ha venido de la música, ha venido de las letras de la música, y no solo de reggaetón, sino inclusive de mucho antes, mi hermano, de la salsa, del merengue, de la bachata. Imagínense eso, mi hermano, lo que es la bachata y el otro, ¿cómo es que se llama? De música colombiana. Y el vallenato, ¿a qué te empuja? ¿A qué te lleva realmente? Te lleva al despecho, al dolor, y ese dolor y ese despecho te lleva a los brazos de otra persona. Porque eso es lo que dicen. Y eso se mete en tu cabeza, quieras o no quieras. No seáis niños en el modo de pensar, sino sean maduros en el modo de pensar. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Hay algo, mi hermano, que se llama hay algo que se le dice cosmovisión. ¿Y qué es la cosmovisión? Es como tú ves y percibes las cosas. Es como tú ves tu entorno. Es como tú lo percibes. ¿Y qué es lo que está haciendo? Y acá para verlo un poquito mejor, si eliminamos aquí la S, cosmovisión, o sea, cómo yo veo, con qué ojos estoy viendo, con qué perspectivas estoy viendo. ¿Qué es lo que está haciendo las tinieblas hoy en día? Cambiando nuestra cosmovisión, cómo vemos las cosas, porque entonces ya no lo vemos mal, porque en una conversación entre dos hombres ya no es malo que se estén diciendo cada 10 segundos homosexual, 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 por no decir la otra palabra. Ya eso no es malo, ya eso es lo normal, es lo común. Y entonces esas son palabras que se van metiendo en la mente y van cambiando la cosmovisión, porque ya no importa si te llamo él o te llamo ella, porque ahora todos somos ella. Son cosas que vienen a cambiar nuestra cosmovisión, cómo percibimos las cosas, cómo vemos las cosas, porque hoy en día se reciben tantas cosas con los brazos abiertos, que no son, que no deben ser, porque estamos siendo programados por medio de la música, por medio de las imágenes, por medio de muchas cosas, para que veamos las cosas malas como buenas y las cosas buenas como malas. Es importante que tengamos entendido esto de la cosmovisión, mis hermanos, porque la música secular, sobre todo, está cambiando nuestra cosmovisión, a que podamos aceptar, sobre todo a las niñas, a las jóvenes, a las mujeres y aún a las ancianas, que puedan aceptar de que deben ser unas perras, de que deben convertirse en unas perras, así como salía en la imagen esa cantante allí comiendo de un perol de perro. Lo que dice la música, lo que dice la imagen, lo que están percibiendo tus sentidos, todo eso se mete en tu cabeza y después decimos, ¿y por qué mi hija a los 12 años está haciendo esto? ¿Y por qué mi hijo está haciendo esto? ¿A qué ha sido expuesto? ¿Qué está escuchando? ¿Qué estamos escuchando nosotros? ¿De qué estamos alimentando nuestra mente? ¿De qué estás alimentando tu campo de batalla? Tócate a ti allí la mente. Señor, cuida mi campo de batalla. Ayúdame a cuidar mi campo de batalla, a lo que escucho, a lo que veo,
a lo que huelo, a lo que toco. Ayúdame. Ese es tu campo de batalla, mis hermanos. Si ya lo identificaste, ya sabes cómo vas a luchar. Ya sabes lo que tienes que hacer. Si no lo haces, es porque estás pensando como niño todavía. Eso no me va a afectar. Yo estoy claro en lo que yo soy. Yo soy así. Yo soy un hijo de Dios. Y no importa si yo escucho algo por allí, porque ese algo no me va a hacer nada. Porque yo tengo mi identidad. Mentira, mi hermano. Esa identidad es quebrantada si tú prestas tu oído día tras día a estar escuchando lo que no debes escuchar. Si yo día tras día estoy escuchando que yo debo tener a una y a otra, que no importa si me acuesto con 5 o con 6, que mi corazón es grande y mi amor es tan grande que puede recibir a todas las mujeres que vengan. ¿Qué va a pasar? Que cuando se me presente la oportunidad, así no lo quiera hacer, voy a acostarme con una mujer que no es mi mujer. Porque esa es la programación que me han venido metiendo en mi mente. ¿Qué pasa con tu hijo, con tu hija? Que sabe que no debe fornicar porque es malo y lo hace con vergüenza. ¿Por qué? Porque es lo que ha recibido, es como ha estado programado y programada. Es peligroso, mis hermanos, y es necesario que nosotros podamos ver claramente esto, que nosotros entendamos esto para que sepamos en qué campo de batalla estamos, contra qué estamos luchando y cómo vamos a luchar precisamente. Y hay otra palabra allí, si lo puede colocar allí, que es metanoia. Metanoia, mis hermanos, no lo coloques un momentico allí, para colocarlo por aquí. Metanoia se escribe así y es una palabra compuesta por dos, meta y noia, donde meta es ir más allá y noia es mente. La música, sobre todo, y otras cosas también, pero sobre todo la música está cambiando nuestra metanoia para que vayamos y traspasemos los límites de Dios. Porque hoy en día, mis hermanos, estamos viendo tantas noticias de tantas violaciones? Porque están cambiando nuestra metanoia, están haciendo que nuestra mente vaya mucho más allá. ¿Qué pasa cuando tú vivas continuamente viendo pornografía? Que empiezas viendo una simple imagen, pero después tu mente va cambiando y ya no te satisface esa simple imagen. Ahora tienes que ir por otra cosa más. Y así va creciendo y creciendo hasta que ya no estás viendo simplemente a un hombre y una mujer, sino que ahora empiezas a buscar a hombres o mujeres con animales. Y cuando ya ha cambiado suficiente tu metanoia, que ha ido mucho más allá, entonces te adentras más allá. Y entonces ya no simplemente ve a personas con animales, sino que empiezas a ver a personas con el mismo sexo. Y cuando vas mucho más allá, empiezas a ver a personas con niños. Y ya después, simplemente que se te presente la oportunidad para hacer lo que no debes hacer. Porque ha cambiado tu metanoia. Porque te han llevado más allá en tu mente. Porque te han estimulado tanto que con solo un toque explotas. ¿Qué estamos alimentando? ¿Con qué estamos alimentando nuestra mente? Importante, mis hermanos. Y nuestra metanoia debe ser Jesús.
alcanzar la mente de Jesús. ¿Tú quieres ir más allá? ¿Quieres tener una mente superior? Es la mente de Jesús. Esa debe ser tu metanoia, mi metanoia. Esa debe ser. Alcanzar la estatura de Jesús, del varón perfecto. Que nuestra metanoia sea eso. Que si queremos llevar nuestra mente más allá, la llevemos con Jesús. Y ya para ir culminando, mis hermanos, ¿cómo lograr precisamente sacarnos esa programación que nos han metido? Porque es a todos, mis hermanos, querámoslos o no, tenemos una programación en nuestra mente que nos han metido muchas veces a través de la música, principalmente. Nos las han metido allí, así como decía allí esa música, hoy tengo a una, mañana a otra. ¿Cuál es el problema? No hay problema, puedo tener a muchas y las puedo amar a todas. ¿Qué es lo que pasa con esa niña que estaba allí escuchando esas músicas? Pierde su identidad, pierde las barreras y empieza a hacer lo que quiera hacer porque la han llevado más allá de lo que es realmente y han cambiado su identidad. En Segunda de Corintios, disculpen, mi hermano, Segunda de Corintios 10, 4 y 5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? ¿Y por qué estás alimentando tu mente con la carne? ¿Por qué estoy alimentando mi mente con la carne? ¿Por qué? Si las armas de mi milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción ¿de qué? De fortaleza. ¿Cuáles son esas fortalezas que están hablando allí? La programación que ha sido metida en tu mente, la programación que te han dado durante años, la programación que vemos en las pancartas, que vemos en todos lados. Eso se destruye ¿con qué? Con las armas que no son carnales, sino que son poderosas en Dios. ¿Derribando qué? Argumentos, lo que te han metido en la cabeza. No importa si te acuestas con 1, 2, 3. Tienes que ser una perra. Tienes que conseguirte a alguien que esté casado para que te mantenga. Tienes que conseguirte a un sugar daddy. Esos son los argumentos. Y toda altivez que se levanta contra ¿qué? Contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ahí está el secreto, mis hermanos. Llevando cautivo todo pensamiento. O sea que todo pensamiento que venga a mi mente, yo tengo que decir, Jesús, este es tu pensamiento, esto es lo que tú pensarías, esto es con lo que tú te alimentas, Jesús. Esto es provechoso para mi vida, es edificante para mi vida, me lleva a algún lugar lo que yo estoy escuchando, si no lo llevo cautivo, lo llevo preso, lo mantengo allí preso a la obediencia de Cristo. No es que a mí me gusta, es que eso no me hace nada. Sí te está haciendo, mi hermano, sí me está haciendo, lamentablemente. Está cambiando nuestra cosmovisión, nos está llevando una metanoia de hacer lo malo y de decir que está bueno, de decir que eso es agradable, de decir que ahora no importa si en la fiesta de los niños
hacen este tipo de cosas. Es una gracia y empiezan a aplaudirlo. Mira qué linda se ve, qué preciosa se ve. Y míralo a él tan hombre, un hombrecito allí. Y después entonces cuando tienen 10 años, se empiezan a preguntar por qué sucedió esto. ¿Por qué aconteció esto? Porque cambiaste su metanoia, porque dejaste que penetraran cosas en su mente. Mi hermano, es necesario que empecemos a tomar cartas en el asunto, sobre todo de la música, porque la música es algo que nos envuelve, que nos lleva poco a poco y sin darnos cuenta nos introduce a donde el enemigo quiere que nosotros estemos. Y una vez que estamos allí, ya es fácil, ya lo que se tiene es que presentar la oportunidad, el momento, y lo hacemos. No se trata solo de sexo, sino de muchas otras cosas más. Muchas cosas. Porque eso nos empieza a bloquear lo bueno que ha introducido Dios en nosotros. Nos empieza a hacer que ese viejo hombre empiece a resurgir en nuestra vida y que ese nuevo hombre que debe ser Jesús en nosotros empiece a menguar. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Y por eso fue que le dije al principio, mi hermano, que no perdamos el gozo. Hice un ejemplo y lo voy a hacer de nuevo con mi hermano Álvaro. Mi hermano Álvaro ya tiene miedo de que lo vaya a golpear. A veces, mi hermano, es necesario que nos sacudan, que nos estremezcan para poder entrar en razón. Pero hay veces que ni siquiera así entramos en razón. Y a veces es necesario algo más. Y contaba esta mañana que cuando la inundación de Vargas, mi esposa y yo estábamos con Emanuel pequeño y estábamos en San Bernardino y allí se inundó también. Y cuando se empezó a meter el agua en la casa, por un momento Felicia se quedó en shock. Se quedó así, no hacía nada, no se movía, no agarraba nada, no, simplemente se quedó allí sin hacer nada. Y yo, ay, Felicia, pero mira, mueve esto, vamos. Allí, ¿qué tuve que hacer, mi hermano? Ya no servía el estremecer. Y tuve que venir y darle una cachetada a mi hermano. Sí, y en ese momento reaccionó. Y empezó a hacer las cosas y subimos. Y a veces el Señor nos tiene que dar una cachetada para que reaccionemos, para que empezamos a entender, para que veamos las cosas. Y hoy, si has sentido esa cachetada, gloria a Dios, porque es necesario que nos despertemos, es necesario que seamos diferentes, que pensemos diferente, que veamos diferente, pero para eso es necesario guardar nuestra cosmovisión. Es necesario alimentar nuestra mente con las cosas que edifican, con la música que edifica. Si ya identificaste o identificamos que es nuestra mente el campo de batalla, y que una de las principales estrategias es la música. ¿Con qué lo vas a combatir? Con la música también, pero con la música que edifica, con la música que llena el espíritu, con la música que te lleva a lo alto, que hace que te despojes de ti mismo y que hace que entres en esa presencia del Altísimo. Si la estrategia es con la música, peleemos con la música.
pero con la música adecuada, con la música que nos lleva a Dios.